pero lo que representa esta elección porteña que se viene para mayo, ¿no? Ya, porque estamos No realmente, queda nada. no queda nada, y que por primera vez se da, primero que exhibe la gran fragmentación de la política en la Argentina, pero también que va a tener exponentes de relevancia para una elección que antes era considerada una elección menor y que ahora se ha constituido en la gran elección porteña. Y para eso lo convocamos a Roberto Bachman, con toda la experiencia, los números y el análisis político. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás, Gato? ¿Cómo andás? Buen Bien, día. bien, muy bien, ¿eh? Bueno, qué lindo panorama. Para los que nos gusta la política, la verdad, Sí, es sí, por excepcional, supuesto. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Claro, vos sabés que toda elección de medio término tiene un componente plebiscitario, pero ante la inexistencia de las PASO, que Ujú. ya estaba instalada de alguna manera en la política argentina, porque las PASO de alguna forma te daban el primer dato, Sí. era como una gran encuesta, la tomaban como para estructurarse luego para una nueva, para rectificar o ratificar las estrategias y tácticas electorales. En este caso, estas elecciones funcionan de otra manera. Estas elecciones adelantadas te van a mostrar cómo está el escenario, y un escenario atípico. Yo te digo, es inédito. Desde el año 2005, que el PRO logró su primer triunfo en la ciudad de Buenos Aires, a partir de allí y de que Macri ganaba después de Rodríguez Larreta, y después Jorge Macri, el PRO tenía prácticamente la mitad de los votos para Ujú. ellos. Claro. Vos abrías este escenario, y la estrategia era, bueno, ¿por qué pedazo voy? Porque el PRO ya se lleva entre el 45 y 55. ¿Qué nos queda a nosotros? Claro. El peronismo tenía para una elección de medio término, hablemos medio término, no elecciones presidenciales, porque las elecciones presidenciales se arrastran, ¿no? Para arriba o para abajo, de acuerdo a cómo estén. Por supuesto que en una elección de medio término, un peronismo que tenía un techo de 24 o 25 llegó a sacar 17% en una elección de medio término el peronismo, hoy se le presenta una posibilidad distinta. ¿Por qué? Porque si vos mirás la estructura del votante en cuanto a la segmentación estratégica de, del, de ese votante con respecto a si es oficialista, si es independiente o si es opositor, como hay dos variables que lo conforman a esos segmentos, que es, sos oficialista a nivel nacional, y también podés ser oficialista o no a nivel del distrito. En Mm. este caso, oficialistas puros, que sería el segmento más importante, solamente el 13%. O sea, Mira. solo el 13% es Mm. oficialista del gobierno de Jorge Macri y oficialista del gobierno de Milei. Ujú. Y en la vereda de enfrente, opositor puro y duro, como lo llamo yo, que es opositor al gobierno de Cava y opositor al gobierno nacional, un 30%. Mm. Esta es la oportunidad que tiene el peronismo en esta elección. Habrá que ver ahora. Hay otras combinaciones en el medio, que tienen que ver, también hay independientes que tienen adherencia o simpatía hacia alguno de los dos, y habrá que ver cómo funciona esto, Claro, pero donde, acá es bueno esto que estás planteando vos, por eso me interesaba hablarlo, ¿no? Porque acá, a ver, el porteño que quiere ser opositor, yo lamento por otra fuerza, pero tiene que elegir la figura de Leandro Santoro frente a esta fragmentación, por porque supuesto, justamente hay que marcarle desde la ciudad de Buenos Aires, por que en supuesto. alguna vez se tildaba progresista, capital de la cultura, todo eso lo hemos perdido, se le tiene que plantar, es la oportunidad, Es ¿no? que bueno, ahí vienen las características de la campaña. Vos sabés que si dividís, porque muchos hacen una lectura más sencilla de esto y dividen este escenario en tercios. Sí, puede ser que termine dividido en tercios porque hay pérdidas por todos lados. El peronismo también tiene dos pérdidas ahí. Tiene Kim, y que es Principios y Valores de Moreno, y el Movimiento Evita, que no arregló finalmente y quedó afuera Abal Medina con una fórmula.
Pero es más importante que estas pérdidas Ramiro Marra para la Libertad Avanza y Rodríguez Larreta para el PRO, porque van a operar sobre justamente estos subsegmentos Pero que que van surgiendo. además son dos figuras de peso, ¿no? Rodríguez Larreta y Marra son dos figuras de peso para lo que han significado tanto para el PRO como para la Libertad Avanza. Claro, entonces, de ese 45 a 55% que componía el segmento, históricamente te estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Que era el oficialismo puro y duro del PRO, ¿no? Que ganaba la ciudad siempre con esa media, vamos a ponerle 50%. Hoy ese 50% está totalmente disperso. Dividido en Habrá que tres. ver cómo se acomoda. Dividido en tres o cuatro. Claro. Entonces, todo ese cordón norte que votaba históricamente el PRO, hoy tiene ya varias opciones dentro de la derecha y la ultraderecha. Claras, exacto. Como vos lo decís. Sí. Ese cordón norte tiene tres opciones claras y habrá que ver cómo se ordena el votante, y acá viene el gran desafío, el votante clásico radical del centro de la ciudad. Ese viejo votante clásico radical que se fue perdiendo, ¿no? Con la historia. Porque la Unión el de la avenida Radical, Rivadavia, a los costados. A los costados de la avenida Rivadavia, porque la Unión Cívica Radical se fue mimetizando con el PRO adentro de Cambiemos Primero y junto con el Cambio Después. Hoy está expuesto a distintos temas. Ahora, Roberto, vos sabés que yo decía hoy temprano, no sé si vas a compartir esto, pero para los que seguimos de hace muchos años y tenemos la idea de que tiene que haber una síntesis de los partidos para gobernar, que lo de Leandro Santoro es la síntesis perfecta entre ese radicalismo histórico, nacional, popular, y el peronismo nacional y popular. Es la síntesis perfecta, Leandro Santoro. Es que Leandro Santoro, por supuesto, para empezar, Leandro Santoro viene fundamentalmente de una corriente que podríamos llamar claramente alfonsinista, ¿no es cierto? Nace como para recordar la presencia, la importancia que tuvo Alfonsín en el año 83 como el que mejor supo leer el regreso de la democracia. Creo que eso lo hizo pasar a la historia, ¿no es cierto? De las juntas, etcétera, etcétera. Ese radical que hoy no encuentra en la UCR su referencia, hoy la tiene Leandro Santoro, pero además a Leandro Santoro lo acompañan colectivos progresistas y además otros colectivos políticos, algunos más peronistas, otros más de centro izquierda, que hace que sea la posibilidad de decir esta fórmula trasciende al peronismo porteño, ¿no es cierto? Y tiene mucha importancia la figura de Leandro Santoro, y yo el otro día lo que recordaba es el trabajo político de Leandro Santoro, que no abandona las redes, porque lo tenés presente en las redes, siempre positivo, no es el Gordodán, pero que no abandona el trabajo político. Acordate lo que hizo Leandro Santoro en el verano. Recorrió todos los hospitales. Y todos los hospitales. Y los hospitales, y cerró en el Parque Los Andes, en Corrientes y Dorrego, que es el barrio de mi infancia, por eso me emociona un poco, y cerró en Corrientes y Dorrego con un acto espectacular. Entonces, nosotros decimos, bueno, volvió de alguna manera a la política, y sí, es necesario que vuelva a la política para mostrarle a la gente que la política es esto, la política es trabajo territorial. Hay muchas, puede llegar a ser una gran sorpresa. Claro, la campaña tiene, vos sabés que a veces se cometen después errores de campaña y estas primeras encuestas quedan borradas, pero hoy yo te diría que como están las cosas, Leandro Santoro está más cerca de romper eso con un 30% y que de dividirse en 25 cada parte, porque después va a haber un voto disperso, hay muchas opciones para votar, esto pasa siempre, y hay un tema ético ahí con el tema de Leandro Santoro trucho. Sí, pero eso es una gran truchada que la justicia electoral tiene que correr. No le puede permitir, no le puede permitir a este trucho de Yamil Santoro, que no es nadie, que encima pone a su hermano que se llama Leandro, pero que vive en el exterior desde hace 6 años u 8 años, que no va a venir
¿Cómo le van a permitir? Es una No, joda. y el logo, el isólogo que Sí, usa, es una copia del sí, isólogo de de Unión Unión por por la Patria, Patria, sí, que pone en lugar, le pone la figurita, digamos, el sí, esquemita de la ciudad de Buenos Aires. Una truchada de novela que sí. no va a pasar nada. Ahora, ¿y Pero vos cómo tenés evidentemente los es una números? oportunidad. ¿Cómo tenés los Eh, números, los últimos? los últimos son de la semana pasada, Bueno, está bien. no teníamos todavía los candidatos. Bueno, pero más o Leandro menos. Santoro Pero con ya lo tenías a 32%. Dorni midiéndolo. Sí, a Adorni lo Y a medimos. Marra Medimos también, ¿o no? a Adorni y lo teníamos a Marra, Bueno, lo teníamos a Horacio Rodríguez Larreta, lo que bueno, ya teníamos está. era Y Hernán y a Quirós en lugar Leandro. de los Penatos. Bueno, ¿Mm? Bueno, es mejor 30 candidato, y, era mejor candidato Fernán Quiró que la Los Penatos, ¿no? por supuesto, por supuesto, por eso se va a complicar también. Sí, obvio. Santoro con 32, con Mira, 21, te los redondeo los sí, números, sí. con 21 Fernán Quirós, con 13 Adorni, Mm. con 6,5 Ramiro Marra y con 6% Horacio Rodríguez Larreta. Y recién, y nosotros en ese momento lo medimos a Martín Lustó en el radicalismo, pero Levi no creo que haga mucho más, 3%, 3,3%, pero te aparece ya Alejandro King con 2,3 y con 1 y pico, 1,5, la izquierda, el FIT flojito. Habrá que ver, tampoco Vanina Biasi es una candidata fuerte. Están guardando a su candidata fuerte para las Que es para Miriam ver si pueden Bregman. sacar. Miriam Bregman es Y la claro, candidata, sí. Miriam Bregman es Pero la bueno, candidata fuerte. ellos la guardan Para para la octubre. elección, para octubre, para ver si pueden sacar un diputado nacional. Bueno, Pero la verdad que todavía sí, queda un 15% que, digamos, a partir del año 21 hay que tener en cuenta que hay 3 segmentos que hay que mirarlos con mucho cuidado a partir de ahora, que son los que te dicen, no sé a qué candidato voy a votar, no sé si voy a ir a votar y estoy indeciso. Esos 3 segmentos hoy suman 15% y esa es la llave es de la alto. elección, es lo que hay que mirar. Claro que es alto. Esto va a ir cambiando en la medida que la gente se vaya dando cuenta de quiénes son los candidatos. Sí, Si me sí, dice sí. hoy, es muy temprano, hay que dejar pasar unos días. Sí, total. Pero bueno, tenemos un primer punto para Bueno, empezar a trabajar. Roberto, va a ser apasionante. Sí, por supuesto, como siempre. Acá sí que en la ciudad hay que votar pensando en la ciudad y pensando justamente en ser un obstáculo, ponerle obstáculos a Milei. Hay que Y destronar el odio que ha caracterizado las últimas votaciones a la Argentina, ¿no? así es, Bueno, así es. Evidentemente va a ser una elección diferente a las que se vienen viendo y va a generar, y es una de las primeras elecciones del año, viene sí, después de sí, la de Santa Fe, que exacto. también es importante porque Puyaro ahí va a demostrar su fortaleza. Entonces, y Puyaro está mucho más cerca, está más alejado de Milei. Sí, Ese es aunque no otro lo tema. diga públicamente no lo puede decir porque depende de mucho Sí, fondo, obvio. pero obviamente que para adentro Puyaro es una figura importante para la supuesto. reconstrucción del radicalismo como partido de poder, totalmente. Sí, Sí. sin ninguna duda. Sin ninguna Bueno, duda. Roberto, gracias. Bueno, Un no, todo abrazo. lo contrario. Te mando un fuerte Chau. abrazo. Roberto Bachman, el análisis. La verdad que va a ser una elección Sí, muy dividida. y va a No, ser pero aparte como nunca, apasionante. una elección de Apasionante. concejales trasladada a lo nacional como nunca.